Muy buenos días, estamos en la clase número 22 de estudios sociales con los estudiantes de sexto de básica. Vamos a empezar, no sin antes recordarles que el icono nos permite saber cuándo el contenido se pasa al portafolio. El día de hoy nos toca ver el tema número 2 de la unidad 5, que se titula Democracia y Derechos. Vamos a empezar obviamente con la definición. ¿Qué es democracia? ¿Qué entendemos por democracia o cómo podemos definir la democracia? Pues bien, la democracia se entiende como una forma de gobierno en los diferentes estados, las diferentes naciones, donde el poder de gobierno, se ejerce por el pueblo. Pero este poder ejercido por el pueblo necesita que haya mecanismos de participación para que las decisiones políticas que vayan a tomarse pues sean hechas de la mejor manera. ¿Cuál es este método de participación? Pues el llamado sufragio o el voto, como le decimos nosotros también. El sufragio, pues, es un derecho de la ciudadanía. Toda democracia permite el derecho al sufragio. Y este derecho es universal, es libre y es secreto. El derecho al voto o el derecho al sufragio. Y obviamente, ¿para qué sirve el sufragio? Pues para elegir a los representantes que van a ser los portavoces de la voluntad del pueblo en la toma de las decisiones políticas. ¿Qué características tiene la democracia? ¿Cómo podemos reconocer? Pues bien, la democracia tiene varias características, entre ellas podemos mencionar las siguientes. Toda democracia tiene respeto por los derechos humanos que han sido consagrados por la ONU, Carta de Derechos. Vamos a ver eso más adelante. Toda democracia también respeta la libertad individual, la libertad de cada individuo. Toda democracia realiza la distribución del poder para que el poder no se concentre en una sola organización o en una sola persona. Toda democracia, como ya mencionamos, permite un sufragio universal, libre y secreto. Toda democracia también permite la alternancia en el poder, es decir, que vaya cambiando los representantes cada cierto tiempo y no permanezcan allí por demasiados periodos. Toda democracia también respeta la libertad de prensa y la libertad de opinión. Y finalmente, pues toda democracia también limita el poder de los gobernantes, lo que nosotros hemos visto como los poderes del Estado. Recuerden que ningún poder es superior a otro, sino que todos se complementan. Ahora, hay tres tipos de democracia, al menos estas tres son las más comunes. Tenemos tres tipos de democracia. ¿Cuáles son? La democracia representativa o indirecta, la democracia directa y la democracia participativa. La primera de ellas, la democracia representativa o también llamada indirecta, es aquella, pues es la más común de hecho, porque los ciudadanos ejercen el poder político mediante representantes, que son elegidos mediante el voto o mediante el sufragio en elecciones que son libres y periódicas. Por ejemplo, en nuestro país pues ya se avecinan las elecciones para el nuevo mandatario, el nuevo presidente, el nuevo representante del poder de los ciudadanos. Entonces, esta democracia es la más común en los diferentes estados porque permite pues una forma más organizada de seleccionar a los representantes. Ahora, ¿qué otros tipos de democracia hay? Pues la democracia directa es aquella donde los mismos ciudadanos pueden participar en la toma de decisiones políticas sin necesidad de la intervención de terceras personas o de representantes, ¿no? Esta democracia se observaba, por ejemplo, en la antigua Grecia o en la antigua Roma, donde había el Senado, la Cámara del Senado, los representantes, y había diversas asambleas mediante las cuales el pueblo directamente tomaba las decisiones. Tenemos ahora también el otro tipo de democracia, la democracia participativa, donde los ciudadanos tienen una mayor capacidad y mayor actividad de intervención e influencia para la toma de decisiones, mediante otros mecanismos adicionales al voto. O sea, muy aparte de las elecciones del sufragio para elegir a los representantes, también se hace sufragio
para dar a conocer los diferentes mecanismos de corrección de leyes, de ampliación, de renovación. Por ejemplo, en nuestro país se dieron bastantes consultas populares, que como se les llama, y se preguntaba pues a la población si estaba de acuerdo en reformar, por ejemplo, alguna ley. Cuando se hizo, por ejemplo, la consulta popular para saber si se quería una nueva constitución, y eso fue lo que derivó en la constitución del 2008. Entonces, este tipo de democracia es adicional a la democracia representativa mediante mecanismos adicionales al voto, que por lo general siguen siendo sufragios, pero no solamente para elegir representantes, sino para ya tomar decisiones referentes a la vida política de cualquier estado. Ahora, hablando ya un poquito de la historia del país, alrededor de los años 60, eh, pues surgieron el choque de estas dos grandes ideas o de estas dos grandes corrientes, lo que era el comunismo y el capitalismo, principalmente por sus dos grandes exponentes. Por el lado del comunismo, pues teníamos a la Unión Soviética, y el capitalismo, pues representado por los Estados Unidos. América Latina no fue la excepción, también fue influenciada por este tipo de, o esta esfera de influencia de la lucha entre estas dos corrientes, quienes planteaban pues objetivos diferentes o pensamientos diferentes. Por un lado, el comunismo pretendía que las clases sociales se abolieran, se eliminaran, y que la propiedad privada deje de pertenecer si ya se convierta en una propiedad pública, propiedad del Estado, propiedad de todas las personas. Y el Estado actuaba como un ente mediador o un ente que digamos que repartía estos recursos de manera igualitaria a todos los ciudadanos. Y por el otro lado, pues el capitalismo planteaba algo diferente, planteaba que debería existir la libertad económica y también la propiedad privada. De esta forma, ellos veían al Estado como un ente organizador de los recursos que eran comunes a todos, pero la obligación o el deber de cada uno de los individuos era trabajar para su propio beneficio. De esa manera podrían lograr, digamos, la acumulación de riqueza o un mejor nivel social que aquellos que no lo hacían, que no trabajaban. Dos corrientes pues que hasta el día de hoy inclusive se mantienen en disputa, pero justamente comenzó en esta época, en los años 60, y esta esfera de influencia pues afectó a otros países también. Por ejemplo, hablando de la Revolución Cubana, que fue liderada en 1959 por Fidel Castro. Aquí se aplicó el modelo comunista porque se expropiaron las empresas o los bienes de ciertos grupos de élite del Estado de Cuba. Se nacionalizaron empresas, es decir, pasaron a ser empresas privadas a ser empresas del Estado, y otros eventos parecidos. Todo este proceso también tuvo su influencia en el resto de América, especialmente en el Ecuador, donde ya aquí aparecían partidos o movimientos políticos con pensamiento de izquierda, ideas socialistas. eh, También muchos jóvenes se involucraron en la causa, y básicamente provocó un cambio en la forma de pensar, en la forma de cómo se veía la asignación de los recursos en las sociedades o en la sociedad del Ecuador. Bien, muy aparte de eso, recordemos que el tema es democracia y derechos humanos. Ya vimos lo que era democracia, un poquito más de eso, las corrientes que involucraron también allí el pensamiento político de la época. Y ahora vamos a ver lo que son los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Pues son, digamos, son derechos pertenecientes a todo ser humano alrededor del mundo, sin distinguir etnia, nacionalidad, sexo, origen étnico, su idioma, su religión, sin importar ninguna condición. Son derechos universales. ¿Qué derechos son universales? Por ejemplo, el derecho a la vida y el derecho a la libertad, el derecho a no estar sometido ni estar bajo esclavitud, el derecho a tener libertad de opinión y de expresión, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la salud, por ejemplo, y entre otras cosas.
todos estos derechos se encuentran recogidos, se encuentran resumidos en lo que se denomina como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un documento adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas o la ONU. Fue un 10 de diciembre de 1948 en la ciudad de París, Francia, donde en sus 30 artículos se recopilan todos estos derechos humanos que se consideran como derechos básicos inherentes a todas las personas. Es decir, que todo ser humano ya nace con estos derechos y es obligación de todas las naciones velar porque se cumplan esos derechos. Este documento, muy aparte de recoger todos los derechos humanos, sirve también o sirvió como base para la creación de otros organismos, en este caso convenciones internacionales adheridas a la ONU, como lo es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bien, con eso termina lo que es la explicación del tema de hoy. Hemos visto lo que es la democracia, su definición, los tipos de democracia, la influencia de las corrientes del capitalismo y el socialismo en América y especialmente en nuestro país. Vimos lo que eran los derechos humanos y los derechos que son universales a todas las personas. Y ahora vamos a complementar con este video acerca de estas dos corrientes, el capitalismo y el socialismo, para entender un poco mejor por qué la disputa o por qué la diferencia de pensamiento entre ambas. Luego de esto vamos a seguir con el taller. Muy bien, luego de ese video, ahora sí tenemos nuestro taller, que es la actividad número 30, consiste en estas 10 preguntas acerca del contenido de la clase. Vamos a desarrollarlas en este momento en la pizarra. Bien, aquí tenemos ya el taller finalizado, taller número 30, con las 10 preguntas y sus respectivas respuestas que han sido extraídas del documento de la clase. Mientras ustedes terminan de pasar esto a sus portafolios, finalizo esta grabación y nos veremos en la siguiente clase con el tema que sigue de la unidad.